Hola, bienvenidos, bienvenidas a una formación más de Headhunter Inmobiliario. Ya sabes que todos los miércoles tenemos una cita ineludible para hablar de temas interesantes que pueden afectar a los resultados de los agentes inmobiliarios. Hemos arrancado esta formación con la intención de dar a las personas que se incorporen o que lo vean grabado elementos, herramientas y una visión sobre 7 errores concretos que sabotean nuestro éxito en el sector inmobiliario o en cualquier sector, pero en este caso está muy concentrado en el sector inmobiliario porque, bajo mi punto de vista, es fundamental que seamos capaces de determinar qué cosas nos suman y qué cosas no nos suman. En muchas ocasiones, una de las cosas que nos encontramos es que no tenemos resultados y seguimos insistiendo con la misma fórmula. Y evidentemente es claro que la mejor descripción de demencia es hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Así que vamos a tocar punto por punto cuáles son esos, por decirlo así, pequeños desvíos. A veces pensamos que son atajos, pero el atajo es el punto evidentemente más largo entre dos distancias. O sea que al final lo que la gente piensa como atajo es más recorrido, porque como lo malo tienes que comprarlo 2 veces, ¿no? Cuando lo compras y cuando tienes que comprar lo bueno. Pues esto es igual. Cuando uno comete errores basados en teoría, buscar el ahorro de tiempo o de esfuerzo, muchas veces lo que hace es conseguir el efecto contrario. Muchos me conocéis, otros no me conocéis, así que arranco presentándome. Soy Eduardo Sánchez, yo trabajé 10 años en RIMAX y Centro 21 en la parte de expansión. Fui número 2 del mundo en ventas en San Diego, California, y actualmente tengo un equipo de casi ya 500 agentes en 11 países. ¿Okay? Estoy en 432 para ser exacto, más los que están ya en proceso de incorporación. Por lo tanto, lo que voy a contaros está basado en mi experiencia, no está basado en lo que alguien me ha contado o he visto en un videito. Antes de nada, quiero dar las gracias, como siempre, a nuestros patrocinadores: RN, tu solución hipotecaria, la mejor plataforma para conseguir hipotecas en las mejores condiciones, y Realty. Yo siempre digo que es la navaja suiza del sector donde lo tienes absolutamente todo. Garantía ya, que te ayuda lógicamente con esos seguros de impago que son imprescindibles. Yo no se me ocurre que nadie alquile una vivienda sin un seguro de impago. HHI Capital, que democratiza la inversión inmobiliaria porque desde 1.000 euros puedes ser inversor. Y UXE, que se ha incorporado recientemente, que es un nuevo CRM que está revolucionando con la inteligencia artificial la forma de gestionar los negocios inmobiliarios. Arrancamos porque sabéis que tenemos más o menos unos 45 minutos y unos 15 de preguntas. Y como hay mucho contenido, arrancamos ya. Primero que nada, hablando de uno de los grandes problemas que me encuentro habitualmente, que es la incapacidad de algunas personas para identificar sus obstáculos. O sea, no son capaces de determinar cuál es el obstáculo que les está impidiendo conseguir los resultados que desean. Por lo tanto, lo primero sería identificarlo. Imagina por un momento que te duele un pie, porque tienes una piedra pequeñita en el zapato. Lo primero que tienes que hacer es determinar en qué pie y qué zapato o zapatilla tienes esa piedra y quitarla para no seguir dañándote, porque quizás eso que al principio es una molestia se convierte en una herida que se infecta y con el tiempo puede incluso llegar a hacer que pierda la pierna. Por lo tanto, primero que nada, identifica y supera los obstáculos. No os preocupéis, que voy a daros claves para poderlo conseguir. La segunda es aprender con casos reales. De nada me sirve que me cuenten cosas personas que nunca han hecho nada ni parecido a lo que yo hago, porque al final es teoría basada en quién sabe qué, pero que no aporta valor. Yo quiero aprender basado en los que realmente lo han hecho antes que yo, en las personas que han superado situaciones en las que yo quiero, evidentemente, llegar, y sobre todo personas que tienen cosas que yo quiero tener. Y por último, elevar nuestra carrera profesional. Recordad que tenemos que buscar siempre la manera de estar un paso por encima de lo que estábamos ayer. Para recordar que cuando no avanzamos, no nos atascamos, retrocedemos. Y no hay nada peor que subir la escalera, como decía mi maestro Jim Rohn, cuando te das cuenta que está apoyada en la pared equivocada. Por eso, identifica y supera obstáculos, aprende de las personas que han tenido resultados o éxito, y luego eleva tu carrera profesional, diseñando evidentemente sistemas que te permitan mejorar tus resultados. Arrancamos primero que nada con por qué algunos agentes triunfan y otros fracasan. Casualidad, suerte, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué unos tienen éxito y otros no lo tienen? Pues básicamente vamos a descubrir que lo primero es que estamos en un momento en el que la tecnología ha irrumpido de forma increíble en todos los sectores, y en el sector inmobiliario no puede ser una excepción. Hay una transformación digital y social que hace que nuestros negocios ya no sean como eran antes. Blockchains, tokenización, realidad virtual, realidad aumentada, plataformas digitales, todo está cambiando y redefiniendo
los patrones y los parámetros que se utilizan en los sectores, evidentemente, principales de la industria, pero en el sector inmobiliario de la misma forma. Por eso, primero que nada, es la falta de adaptación a un nuevo sector. Luego también está, evidentemente, en no aprovechar que estamos con una inflación muy baja, es decir, que por debajo del 3,8%, y lógicamente con una gran demanda. Por lo tanto, hay que empezar a darse cuenta que estamos en un momento álgido. Pero voy a adelantar algo que he adaptado lógicamente a esta formación, que es el tema de que estamos probablemente con una incertidumbre por el tema preelectoral. Estamos todos, creo que, convencidos que en breve vamos a tener un cambio de gobierno en España. Por lo tanto, existe cierta incertidumbre con lo que va a pasar. ¿Va a volver la Golden Visa? ¿Van a venir nuevas regulaciones para mejor o peor? Evidentemente, todos somos conscientes de la creciente demanda de propiedades, sobre todo sostenibles y energéticamente eficientes. Temas de energías renovables, placas solares, etcétera. Lógicamente, la tecnología hemos dicho que debe ser algo que debemos dominar y, por supuesto, la competencia, que cada vez usa más la inteligencia artificial para automatizar los procesos de promoción de las propiedades. Creo que todos y todas vemos constantemente anuncios de gente que nos promete el oro y el moro, basado en que tiene la tecnología última para captar. Y como siempre digo, con el máximo de los respetos, algunos que conocemos, que jamás han hecho una operación inmobiliaria, pero se las dan de expertos porque han escuchado lo que hacen los que tienen éxito y lo replican. No sé, que al final son como si fueran un loro que escuchan y repiten, pero que no lo aplican. Simplemente lo que hacen es apalancarse de resultados de otros. Fundamental que tengamos presente siempre que esa adaptabilidad ya no es una opción. Como dice mi buen amigo José Luis Jimeno, antiguamente los animales o las especies que sobrevivían eran las que mejor se adaptaban al cambio. Hoy en día adaptarte al cambio es llegar tarde, tienes que anticiparte al cambio. Por supuesto, la visión de oportunidad, percibir los cambios de mercado, lo que está pasando ahí fuera y ver cómo puedes identificar esos nichos emergentes que quizás hasta ahora no le prestabas atención. Y por último, la formación constante. Ese es uno de los compromisos que tenemos con vosotros y con vosotras, por eso os pedimos que os registréis para informaros permanentemente de lo que está pasando y además completamente gratis, gracias a los patrocinadores que tenemos, que son los que financian estas formaciones. Así que hay que adaptarse a la tecnología ya, si no lo haces llegas tarde. Visión de oportunidades, nuevos nichos de mercado, por ejemplo en Estados Unidos está habiendo una estampida de personas que están yendo porque no pueden soportar la situación que hay evidentemente en este país gobernado por una persona que está un poquito desequilibrada. Me contaba el otro día un amigo de Boston que el modelo que los americanos están ahora viviendo es el de la amenaza constante. Si eres inmigrante, amenaza que te tiro. Si no haces la cosa bien, amenaza que te detengo. O sea, hay una especie de psicosis ahora mismo de esa especie de como el bravucón o el matón que está dirigiendo un país y amenazando a todo el mundo. Por eso, ese nicho de mercado, por ejemplo, del mercado norteamericano, de gente que está viendo para Europa, especialmente para España, por temas de clima, seguridad, etcétera, puede ser un nicho a trabajar. Estamos vendiendo alemanes, ingleses desde hace 40 años, pero igual el mercado norteamericano puede ahora, por la situación política que tiene, ser un mercado interesante. Uno de los problemas que me encuentro siempre es la resistencia al cambio. Hay gente que se aferra a métodos tradicionales, a agencias tradicionales, rechaza la tecnología, no le gusta, no la quiere aplicar y evidentemente no quiere salir de su zona de confort o su zona de comodidad. Voy a deciros una cosa. La mayor adicción del planeta es la adicción a la comodidad. Es la mayor adicción, por encima de cualquiera que se os ocurra. Así que la resistencia al cambio nos evita aprovechar oportunidades, nos impide conseguir cosas realmente interesantes. Por otro lado, el tema está en las decisiones basadas en intuición. La gente que cree que el mercado va a cambiar, que cree que va a mejorar, que cree, pero no está basada en datos. Vais a descubrir con los 7 errores que vamos a desvelar que hay que analizar el mercado y no confiar en el instinto, o al menos no permanentemente. Es cierto que dicen que cuando rezas tú le hablas a Dios y cuando tienes un instinto Dios te habla a ti. Así que no digo que el instinto no esté presente, pero no puede ser la forma de tomar decisiones. Necesitamos métricas para valorar si estamos haciendo lo correcto y en el camino adecuado. Y por último, mentalidad fija. Yo recomiendo a todo el mundo que haga lo que vamos a hacer ahora, que es una autoevaluación. La mayoría de vosotros y vosotras, lamentablemente, tendréis mentalidades fijas. Y yo os invito a que tengáis mentalidades de crecimiento. Cuando nos paralizamos ante los fracasos, cuando no vemos las oportunidades como
lo que son oportunidades y no como problemas, es que tenemos esa mentalidad fija. Por eso he preparado, y os voy a mandar luego a los registrados este PDF, una autoevaluación con una serie de preguntas que voy a haceros, no para que me respondáis, sino para que os autorrespondáis cada uno. ¿Ok? Primera, tenemos herramientas útiles, CRMs que funcionan realmente. Evidentemente está claro que estás perdiendo un 30% de clientes si sigues usando Excel, Words, discos duros y pens. Segunda, conoces el mercado al que te estás dirigiendo, conoces las tendencias, qué está pasando, qué es lo que viene en los próximos 6 meses, un año, 5 años. Hay cambios regulatorios, hay cambios de precio en la zona, hay algo nuevo que viene que puede potenciarla o puede contraerla. Y por último, ¿estás creando relaciones a largo plazo? ¿Estás creando relaciones con tus clientes que van más allá de puramente venta, cierre y hasta luego? ¿Estás creando un vínculo? Como dice Moisés, el responsable de Ágora, a cada cliente hay que tocarlo, evidentemente de forma permanente, pero hay que tocarlo como si fuera un inversor. Siempre hay que tocarlo como inversor, o hay que tomarlo como una persona que invierte, no como una persona que me compra una propiedad solo una vez, sino como una persona que está en constante evolución. Y ahora viene el test. Primero que nada, ¿te estás actualizando de forma profesional? ¿Has completado al menos 20 horas de formación en este trimestre? No te preocupes, si la respuesta es no, tranquilo, tranquila. Puedes cambiarlo. No el pasado, pero sí el futuro. La segunda es, ¿analizas datos? ¿Revisas semanalmente métricas de conversión y rendimiento? ¿Eres cada día un poco mejor? ¿Eres cada día un poco peor? ¿O te estás estancando? Muchas veces el problema que tenemos es que como no vemos nuestro ratio de conversión, seguimos con modelos que a veces funcionan, a veces no funcionan, pero que no tenemos realmente capacidad de ver si mi conversión es 10-1, 9-1, 8-1, 7-1, 6-1 o 1-1. Es importante ver cómo estás evolucionando y si lo estás haciendo, evidentemente, para mejor. Presencia digital. ¿Tienes compromiso con al menos 3 plataformas digitales? LinkedIn, Instagram y TikTok, se me ocurre, para tener una presencia permanente. Yo, por ejemplo, subo todos los días, hago un vídeo, normalmente es un vídeo, y lógicamente también información de las formaciones que damos. ¿Cuál es tu presencia digital? Si es presencia semanal, quincenal o mensual, no tienes presencia directamente. ¿Okay? No es que sea poca, es que no tienes presencia. ¿Te estás retroalimentando constantemente? ¿Pides feedback a tus clientes para que te cuenten cómo se han sentido? ¿Estás preguntándoles a ver qué tal la velocidad, la gestión, el desarrollo? ¿Estás recibiendo feedback de tus clientes o simplemente consideras que el que te sonríe y te dice gracias lo has hecho bien? ¿O le preguntas cosas concretas? Es importante tener feedback. Y la última pregunta de este y sobre todo lo que comentamos, autoevaluación, checklist, pero lógicamente que nos permite estar haciéndolo de forma regular nosotros y a nuestros equipos. ¿Has participado activamente al menos en 2 comunidades profesionales este mes? O sea, ¿has acudido a 2 networking al menos este mes? Si no has actualizado tu parte profesional con al menos 20 horas trimestrales, que no es absolutamente nada, pero es lo mínimo. Si no analizas y revisas semanalmente las métricas de conversión que tienes, cuántas llamadas haces, cuánta gente responde y cómo convierte, no tienes información realista. Si no publicas al menos una vez cada 2 días en redes sociales en 3 de las plataformas que elijas, luego verás que no hace falta que sean todas, no tienes presencia digital. Si no pides feedback a tus clientes, por cortesía te dirán muchas gracias, está muy bien, pero no sabes realmente en cada área. Por ejemplo, ¿qué te ha parecido la gestión de la documentación? Del 1 al 10, un 5, un 7. O sea, haz preguntas que te den una valoración, no simplemente ¿te ha gustado? Sí, gracias, chao. Y luego, no estás ampliando tu cartera de contactos, porque si no amplías tu cartera de contactos, al final te estancas con una serie de personas que, bueno, puedes tener una buena relación, pero yo recomiendo que al menos 5 nuevos contactos aparezcan en tu agenda cada semana. Así que os invito a que cojáis esta diapositiva cuando os comparta el PDF y hagáis ese checklist de autoevaluación profesional. Créanme, no solo es potente, sino te va a dar una visión realista de qué punto estás y lo rápido o lento que vas a llegar al punto que quieras ir, porque quizás el problema, y suele ser el principal, el vehículo que usas no es el correcto. ¿Cómo hago todo esto de forma efectiva? Cambio de mentalidad. Define el camino y evidentemente recuerda que no depende solo de factores externos, depende de factores internos. Adáptate, crece, transforma los desafíos en oportunidades, debilidades en fortalezas. Es importante mentalidad de crecimiento. Yo siempre digo que yo no creo en las metas, creo en los
sistemas, plan de acción personal. Reflexiona honestamente, solo o sola, si tu situación actual está basada en un plan concreto o simplemente es la improvisación, a ver qué pasa. Mi recomendación, 3 áreas prioritarias, establece objetivos medibles a 30 días. 30 días, revisa, corrige, adapta, avanza. Corrige, adapta, avanza. Y por último, los próximos pasos. Después de hoy, ¿qué vas a hacer? Después de todo lo que vas a ver, toma decisiones. Porque si no, alguien decidirá por ti. Arrancamos con el módulo 2 en el que ya entramos en detalle. ¿Cuáles son los 7 errores que sabotean tu éxito y cómo solucionarlos? Pues lógicamente no puedes cambiar lo que no conoces. Así que el primer error que la gente suele conocer es sus resultados. El 56% de la gente tiene una tasa de fracaso alta porque no tiene un sistema correcto a la hora de hacer las cosas. Y cuando tienes un sistema adecuado y el vehículo correcto, multiplicas por 3.5 tu rendimiento. Por eso, lo primero es no tener un proceso de prospección clara. Cuando no tienes un proceso de prospección clara, el problema principal es que siempre estás esperando tener suerte. Te levantas por la mañana cruzando los dedos, los lunes te levantas diciendo que sea una buena semana, pero lógicamente eso no ayuda, quizá un poco, pero no demasiado. ¿Cómo lo puedes solucionar? Primero que nada, viendo cuál es el tiempo malgastado que tienes al día. El 65% del tiempo se malgasta en cosas que no sirven. No tener plataformas como el Canva Pro para hacer tus plantillas hace que estés haciendo diseños que no son profesionales, pero te hacen perder mucho tiempo. No usar la IA para buscar respuestas a preguntas importantes o no usar automatismos hacen que ese tiempo que no vas a poder recuperar se vaya perdiendo. Oportunidades perdidas. Mirar, el 40% de los clientes olvidados podrían ser clientes efectivos, o ellos o su entorno. Le llamamos oportunidades perdidas. El seguimiento es el 80%, 85% en algún caso, de el éxito. ¿Ok? Por lo tanto, oportunidades perdidas son clientes que has dejado de seguirlos porque te has aburrido, pero que siguen latentes. Y como digo, puede ser para ellos o para alguien conocido. Y luego, otra de las cosas que tienes que resolver es la presión innecesaria. Cuando tienes ansiedad por resultados, porque estás a 25 y no has cerrado nada, aumenta un 2,5% la capacidad que tienes de sobre todo, no solo frustrarte, sino sabotearte. ¿Ok? Porque empiezas a trabajar con la improvisación, dejas los sistemas de lado, cedes en los honorarios, cedes en las condiciones, aceptas cosas que no aceptarías en otros casos. Por lo tanto, el tiempo malgastado, las oportunidades perdidas y la presión innecesaria son peligros que uno tiene siempre sobre la cabeza cuando trabaja sin sistema. Recordar, las metas no valen de nada si no hay un sistema que las avale. ¿Cómo lo resolvemos? Primero, preparación. Invierte unos 15 minutos antes de cada llamada y personaliza el guión para la persona que vas a llamar. 15, 10, 5, 30, depende de la importancia del cliente. Pero las estrategias para prospección efectivas son siempre. Lo llamamos el cold calling. Cold calling, que sería preparar de forma efectiva esa llamada. La segunda sería, como decimos, ver qué está pasando. He hecho 10 llamadas, me han contestado 4, 2 me han mandado la porra, 2 me han hecho caso y 1 he quedado con él. ¿Cuál es mi conversión? 10-1. Esa es la conversión. Entonces, si esa métrica no la estás valorando, estás perdiendo oportunidad. Si no tienes un ratio entre el 2 y el 5% de conversión, evidentemente está claro que estás perdiendo tu tiempo y haciendo perder el tiempo a otras personas. Así que es importante que midas todo. También es fundamental registro y seguimiento. Yo recomiendo que uséis un CRM. UXE sería uno bueno, porque es lógicamente el de nuestro patrocinador. Para cada contacto contar al CRM qué ha pasado con él o con ella, para saber cuál va a ser el siguiente paso. Cuando no tienes un seguimiento real, el problema que se te presenta es que de repente, cuando llamas a la persona, no le tienes nada interesante que decir que le importe. Si has apuntado que esa persona era su cumpleaños, iba a ir a una fiesta, se cansaba a su hijo o su hija o tenía cualquier tipo de situación, vas a poder arrancar la conversación con algo de su interés, que además le va a demostrar que a ti te interesa algo de su vida, que no solo buscas captar su propiedad o vender su propiedad. Así que recordar, estrategias de prospección efectivas siempre con el concepto del cold calling siempre va a ser lo que decimos, preparación de la reunión antes, 15 minutos 10, métricas de conversión y registro y seguimiento en un CRM.
Si no lo tienes, hazlo en un Excel, pero hazlo. Como sea, pero hazlo. ¿Dónde vamos a buscar? Primero LinkedIn. El 61% de las operaciones que se hacen entre empresas o particulares son dentro de LinkedIn, principalmente, lógicamente, entre particulares. Luego Facebook sería el líder dentro de cierto perfil de personas. ¿Okay? Después de LinkedIn y Facebook, el acceso directo, que buscar a través de gatekeepers, crear esas relaciones de primer contacto formal que serían desconocido cliente, cliente amigo, amigo prescriptor. Y por último, el rendimiento. Recordad que es importante siempre que tengamos presente que el 78% de los vendedores que utilizan redes sociales superan de forma consistente a los que no lo hacen. Rendimiento, redes sociales, elige 3. Recomendación, Instagram, Facebook, LinkedIn, 3. Y trabaja sobre ellas. El resto puedes compartir, por supuesto, claro que sí. Trend, TikTok, está claro, no hay problema, copias, pegas, pero lo importante es que tengas claro cuáles son las principales. Fijaros el dato, 78% de los vendedores que utilizan redes sociales consiguen superar consistentemente a quien no lo hacen. ¿Quieres estar en el 78% de los que lo hacen? Empieza a trabajar redes sociales de forma constante y, lógicamente, como decimos, con consistencia. ¿Cuál sería para mí una de las claves? Que tienes 4 veces más posibilidades de cerrar un prospecto referido de otras personas. Por eso os decía que los clientes perdidos son un problema grave en cuanto al tema de no solo la conversión de ellos o ellas, sino lo que ellos o ellas nos pueden referir. Es importante que tengamos en cuenta que aumentan un 16% el ticket medio cuando la persona viene recomendada por alguien que ha trabajado contigo ya. No solo porque ya allana el camino y ya le cuenta todo lo que haces y cómo lo haces, sino también porque lógicamente está permitiendo que la persona, al venir referida, esté dispuesta a aceptar mejor tus honorarios que alguien que viene de una plataforma fría o de un acceso que evidentemente no tiene esa predisposición dada por la confianza prestada por un conocido. Y por último, la retención. 37% de los clientes tienen, lógicamente, esa capacidad de retenerse si somos capaces de mantenernos en el tiempo. Retenemos al cliente, retenemos al referido. Y eso es mucho. Casi un 40% de tus clientes van a ser referidos o clientes satisfechos que vuelven acompañados. ¿Okay? Todos estos datos son datos contrastados, no son datos sacados al azar, por lo tanto yo os recomiendo que los tengáis muy en cuenta y muy presentes porque lógicamente tienen mucho que ver con lo que vais a conseguir a partir de ahora si aplicáis lo que hoy voy a compartiros. ¿Cuál sería la herramienta mejor para optimizar? Pues lógicamente yo recomiendo varias. Por ejemplo, el Salesforce. Salesforce es una solución empresarial que lo que hace es generar nuestros propios análisis avanzados para poderlos integrar con otras plataformas. Otra opción sería HubSpot, que también es una combinación de marketing, de ventas y que tiene una versión gratuita muy interesante. Os recomiendo que lo hagáis. Y por último sería Pipedrive, ¿okay? Que es una interfaz visual que de forma intuitiva te ayuda a centrar toda la información. Sea el que sea de coger, yo recomiendo estos 3, tener una herramienta, porque sería como un carpintero que sigue cortando la madera con una sierra manual, viendo como hay sierras mecánicas dirigidas por láser con una precisión quirúrgica. ¿Okay? Salesforce, HubSpot o Pipedrive pueden ser herramientas interesantes y casi todas tienen versiones gratuitas. Empezar a trabajar por ahí. Si tenéis Inmovilla, evidentemente puede ser buena. Uxe, debéis estudiarla, pues súper tecnológica y creo que puede darnos también una visión de cómo hacer los negocios en el siglo XXI, casi, y diría del siglo XXII. Todo esto tiene que tener claro algo que llamamos la acción inmediata. O sea, define un proceso y en los próximos 7 días, con todo lo que te voy a contar, ponlo en marcha. Define fuentes, frecuencia y métricas de seguimiento. Lo que no se mide no existe, porque no podemos saber los resultados que tienen. Si te doy algo y digo, pesa 1 kilo y no tienes una báscula para pesarlo, pues puede que pese 1 kilo, puede que pese más o puede que pese menos. Hay una historia muy interesante que cuenta que un fabricante de harina que le vendía a un panadero ese producto era también cliente de ese panadero y un día se le ocurrió pesar el pan. Parecía que el pesar el pan, evidentemente, fue un acto, un reflejo, pero se dio cuenta que ese pan pesaba menos de lo que anunciaba el panadero y a pesar de ser su cliente, lo denunció y lo llevó a juicio. Y cuando fue a juicio, el panadero, cuando le preguntaron cómo pesaba el pan, decía que lo hacía basándose en el peso de la harina que le vendía el que le había denunciado. O sea que realmente había un efecto dominó porque pesaba mal el pan porque lo que él decía que era 1 kilo de harina era menos.
Por eso, si no defines las métricas, puede ser que estés equivocándote en las fórmulas y no corregirlas. Evidentemente, no solo te bloquea, sino te impide crecer. Todo lo que hagamos, siempre, como hemos dicho, tiene que tener un soporte digital. ¿Ok? Si puedes un soporte digital que puedas tener en tu móvil, tu tablet, en tu ordenador y además que esté en la nube para que puedas comprobarlo en cualquier momento. Porque al final, la cantidad ingente de datos hace que se vuelva complejo analizar qué sectores, qué segmentos, qué perfil de personas, qué precio medio debo enfocarme para conseguir resultados. Acción inmediata, implementación y por último, siguiendo evidentemente el módulo, vais a ver cómo tenemos que buscar la manera de cambiar ciertos hábitos. Ya os adelanto como spoiler que vamos a hablar de que el segundo error que he encontrado en los agentes inmobiliarios es que hablan mucho y escuchan poco. Y eso también tiene que ver mucho con la marca personal. Descuidan su marca personal. En este mundo en el que estamos, que mucha gente piensa que está en el sector de las casas y no se da cuenta que está en el sector de las personas a las que le vendemos casas, no entienden que la marca personal puede marcar la gran diferencia. Por eso es importante que descubramos que una marca personal bien consolidada genera confianza, hace que la persona perciba que tu expertise es bueno y además lo que hace es entender que eres capaz de alinearte con sus valores. Es importante que en mercados competitivos la falta de diferenciación y sobre todo de diferenciación nos lleve a que nos convirtamos en invisibles. Cuando eres uno más, no eres nadie. ¿Ok? Por lo tanto, tienes que potenciar tu marca personal para que la gente pueda entender que eres alguien que destaca sobre el resto. Cuando no destacas, cuando no brillas, simplemente la gente elige el más barato o el que mejor atención evidentemente le dan. Para eso os voy a dar algunas soluciones muy sencillas. La primera sería lo que llamamos la huella en el sector. Tu marca personal debe ser una huella digital que te posicione como referente y que establezca tu autoridad de forma permanente. Luego, buscar siempre abrir puertas a alianzas, colaborar con otros profesionales que en un momento dado te puedan referir. Administradores de fincas, que todos esto ya lo sabéis, pero hay que recordar, gestorías, gente que tiene información, gente que está en el mundo de la banca. ¿Por qué? Porque es mejor que sacrifiques una parte pero tengas avisadores. Yo siempre lo distingo en tres partes: el avisador, el colaborador y el prescriptor. El avisador es el que te dice, este compra, este vende, simplemente te lo señala. Luego está el colaborador, que sería la persona que te dice, mira, este vende, toma el teléfono, llámale de mi parte. Y luego estaría el prescriptor, que es el que te trae a la persona, te la sienta adelante y colabora en que la operación salga. Distingue los tres perfiles: avisador, colaborador, prescriptor. Y en base a eso, crea alianzas. Porque aunque ganes un poco menos, es mejor el 50% de algo que el 100% de nada. Y por supuesto, generar confianza. ¿Cómo generas confianza? Con todo. Desde tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu capacidad de demostrar que eres un experto o experta en lo que estás contando, etcétera, etcétera, etcétera. Si dejas una huella en el sector, eres una persona que facilitas la oportunidad de colaborar con otros profesionales, lógicamente dándoles agua a ganar, generas confianza, no te prometo, te garantizo que vas a marcar la gran diferencia. Todo esto, evidentemente, tiene que ver con algo que llamamos la coherencia profesional. Alinea lo que dices con lo que haces. Porque si digo que soy bueno reclutando, pero no tengo un equipo grande, pues evidentemente está claro que mi coherencia no va a dejar demasiada buena imagen en las personas. La consistencia, evidentemente, entre tu mensaje y tus acciones debe ser algo que genere credibilidad. Te llamo el lunes a las 4, te llamo el lunes a las 4 menos 5. Pero te llamo el lunes a las 4. No digo que resulta que había un atasco y te llamo más tarde. Incoherencia da inseguridad. La segunda sería propuesta de valor clara. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué ofreces que otros o otras no ofrecen? ¿Cómo puedes mejorar la experiencia del cliente? Es muy importante. ¿Cuál es su experiencia? Y tu propuesta de valor que sea clara, no difusa, que la gente tenga que adivinarla, sino que quede bien definida. Y por último, evidentemente, siempre solucionar cosas. Recordar que la gente nos paga por dos cosas, solo por dos: resolver problemas y cubrir necesidades. Si no resuelves problemas o cubrir necesidades, la gente buscará a otra persona. ¿Ok? Por tanto, coherencia, propuesta de valor clara y soluciones concretas. Evidentemente, eso tiene que ser algo que, por temas de tiempo, esté enfocado a un perfil concreto. Por eso es importante siempre que tengas un público objetivo, que sepas que es el que te va a escuchar y te va a ver en ese contenido de valor que os he propuesto que deis.
Presencia selectiva, no presencia masiva. Hay un tema que se llama acción masiva imperfecta, que para algunas cosas sirve, para otras no. ¿Ok? Si queréis tener consistencia en dar valor, tenéis que planificar, crear un calendario de publicaciones. Como digo, yo publico todos los días, vídeos, pósters. Evidentemente tengo una community manager, tengo una persona que me edita los vídeos, tengo una persona externa que me hace todo, pero tengo un calendario de lunes a domingo. Lunes a domingo, si no seguís mis redes sociales, si no me seguís, veréis que de lunes a domingo, y además siempre con la misma pinta, así de verde. Ya tengo un calor tremendo, pero quiero mantener, evidentemente, mi personaje. Lo hago para que la gente cuando me vea me recuerde. Y funciona, os lo aseguro que funciona. Y por último, el tema de la autenticidad. No cuentes cosas que no son. Por eso os decía que me sabe fatal ver a algunos profesionales aparentemente del sector que venden fórmulas mágicas para captar, pero que realmente al final le preguntas, pero tú lo haces y no lo han hecho nunca, ¿no? Por eso tienes que ser auténtico. Pues si la gente pierde la confianza, ya te puedes cambiar de profesión, porque va a ser muy complicado recuperarla. Es muy difícil recuperar la confianza perdida. ¿Okay? Importante, para mí vital, siempre recordar formatos tipo tutorial, paso a paso, artículos que analicen el mercado y tendencias, casos de éxito documentados con resultados o entrevistas y colaboraciones con otros expertos. Por ejemplo, nosotros, para que lo contemos desde la experiencia, todos los martes hacemos una entrevista a quien vamos a, por decirlo así, presentar en la formación. Y ahí precalentamos con preguntas sobre lo que se va a hablar. ¿Okay? Son los live que hacemos. Que por cierto el de ayer fue bastante accidentado, por temas de, me imagino, de sobrecarga de la red, se cortaba cada rato, pero los que aguantaron hasta el final, y hasta algunos, como Olivia, me dijeron que se rieron mucho, como retomábamos después de que se caía, volvíamos a entrar de nuevo. ¿Okay? Para que sea visual, recordad, siempre busquemos esa conexión estratégica, como hemos dicho, para crear vínculos que permitan entrevistar a personas que aporten valor y que a su vez traigan a otras personas. Como diría mi amigo Tito Gálvez, el efecto reggaetón. ¿Okay? Yo hago un dúo con otro cantante y ¿qué hago? Atraigo el público suyo al mío y el mío al suyo. ¿Okay? Luego el tema de presencia en eventos. Es importante, como decimos, tener presencia, moveros. Merece la pena. Nosotros hacemos eventos constantemente. Ahora tenemos uno el día 9 en Oviedo. Si a él le interesa, que manda un mensaje por privado, le invitaremos. Además, le invitamos a comer también. O sea, tenemos eventos, hemos tenido en Barcelona, hemos tenido en Valencia, hemos tenido. ¿A dónde más hemos tenido eventos? En Almería. Ahora vamos a tener en Oviedo, vamos a tener en Bilbao, vamos a tener en Madrid. O sea, tenemos eventos constantemente. Son eventos de networking donde conectamos con personas y creamos sinergias. Aportar valor siempre. No vayas a pedir, ves a ofrecer. En networking no es ir a vender tu libro, es hacer que las personas sientan que tienes algo que proponerles. Eso llamamos reciprocidad cognitiva. Ofrece algo para que la persona luego se interese por lo que tú ofreces. Y por último, como hemos dicho, siempre estar dispuesto a colaborar. Yo cuando hablo con personas del sector inmobiliario que dicen, no, nosotros no colaboramos, digo, wow, pues mucha suerte. Como dirían por ahí, que te vaya bonito, porque va a ser complicado que tengas éxito. ¿Ok? Así que conexiones estratégicas, presencia en eventos, aportar valor siempre, no pedir, ofrecer. Primero hay que dar para recibir y colaboraciones. Siempre buscar proyectos y sobre todo elementos y personas que puedan, a través de tu valor de mercado, ver que eres un buen conector o una buena conectora. Para eso, como hemos hablado, coherencia, siempre coherencia, estrategia y visibilidad. Sé coherente. ¿Por qué creéis que voy de verde? Lo he dicho más de una vez, por coherencia. Podría haberme puesto una camiseta, una camisa, un traje, pero no sería mi personaje, por lo tanto mi coherencia es esa. ¿Por qué verde? Porque el verde es naturaleza, es esperanza y es también un color de adaptación, de camuflaje. ¿Okay? Por lo tanto, el mensaje es, estamos camuflándonos, hasta mis gafas están camufladas. ¿Por qué? Porque hay que adaptarse. ¿Okay? La estrategia es tener un plan y ejecutarlo y lógicamente ser visible, que la gente te reconozca. Y créanme que la visibilidad evidentemente facilita todo. Tercer error que me encuentro, no segmentar tu mercado. Tener un mercado que todo sirve. Y para eso he cogido un ejemplo saliéndome del tema inmobiliario. Digo, voy a poner un ejemplo distinto. Cuando uno segmenta con mensajes genéricos, estrategias de marketing ineficaces y lógicamente siempre con resultados que no aportan valor, hace lo que hizo Ford en su momento con este modelo de coche. Ford lanzó este modelo que veis aquí, tan retro, con el fin de que fuera para todo el mundo. Y fue el mayor fracaso que tuvo la compañía en toda su historia. ¿Okay? Luego os hablaré un poquito de este modelo
el Elsen luego lo investiguéis por vuestra cuenta. Por eso, ¿por qué fracasáis con modelos genéricos? Porque los mensajes son genéricos y por tanto la comunicación no tiene ningún tipo de impacto, no emociona, no conecta, no genera reacción. Porque la gente invierte en algo que no va a tener conversión, por lo tanto mejor dárselo a un pobre o guárdalo para hacer un crucero, porque no tiene sentido una campaña que no tiene alcance, que no tiene llegada, que al menos no crea marca personal. Y por último, la conversión lógicamente suele bajar del 24%. Como sé que algunos tenéis la curiosidad de por qué he sacado ese Ford, mira, este Ford fue un coche que produjo unas pérdidas de 350 millones a Ford en el año 1957. Porque os digo ese año, porque en aquel año era como 3.000 millones, era como mucho más dinero. ¿Cuál fue el problema? Primero que nada, que no tenían un target concreto. Decían, es un coche para todo el mundo. Intentaron venderlo en Canadá y no analizaron el público canadiense, las culturas de ese país y evidentemente que ese tipo de coche, ese aspecto que tenía, lógicamente, no era demasiado atractivo porque nadie quería ser como Batman. Y por último, lógicamente, siempre las analogías. Si estáis vendiendo polos o helados en el Polo Norte, está claro que vais a fracasar. Así que yo os invito a que busquéis ejemplos de estos, de fracasos estrepitosos, hay muchos a lo largo de la historia, y vais a descubrir que siempre hay un elemento común, que es la falta de segmentación. No se segmenta, se intenta llegar a todo el mundo, ¿ok? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo lo resuelvo? Investigando de forma exhaustiva el mercado. ¿Cuál es tu nicho? Tu nicho ideal. Todo el mundo no es tu cliente ni tú eres para todo el mundo. ¿Cuál es tu nicho? Evidentemente, los datos, variables demográficas, psicográficas, conductuales, de identidad, patrones, todo. Eres un profesional, compórtate como un profesional. Luego la validación. Yo recomiendo que se hagan encuestas, entrevistas, incluso focus groups si es necesario, para ver el público tuyo entre 35 y 60 años, qué es lo que más le preocupa, qué es lo que necesita, cuál es su capacidad económica. Sabemos que ahora, por ejemplo, hay un boom en el mundo de los viajes con la gente de la tercera edad, pues tienen dinerito ahorrado y bueno, y son un público que hasta hace no mucho las agencias de viaje los despreciaban, los dejaban para el inserso. Pero hay gente que tiene un ahorro y dice, oye, en vez de dejárselo a mis hijos que no han hecho nada por mí o a mis nietos, me lo voy a fundir. Y son un público objetivo. Bueno, pues lo han descubierto las agencias de viajes y ahora crean paquetes para ellos. Yo aparezco siempre en las publicidades de viajes para mayores de 55. Pues es que los mayores de 55 tenemos, lógicamente, como atracción para las agencias de viajes y me mandan constantemente viajes, ¿no? Así que recordad que es importante validarlos. Y por último, buyer persona. Crea un buyer persona definido. Te diría que hasta si son rubios o morenos, o sea, cuanto más lo hagas, es una exageración, ¿no? Pero cuanto más específico o específica seas, más resultados vas a tener. Fundamental. Recordar que hay que analizar las oportunidades. Las oportunidades no se pierden, se aprovechan otros u otras. ¿Cuál es el segmento que ahora tiene más demanda? Os hablaba antes de Estados Unidos, que con ese perfil de matón que tiene el presidente que tiene en este momento, la gente quiere irse a otro país, y en este caso Europa, y especialmente España es un buen lugar. Así que quizá pon tu foco en buscar clientes y colaboraciones con mercados norteamericanos, que puede ser que te sorprenda la cantidad de gente que está dispuesta a venir con cash a comprar, sin Golden Visa, simplemente para venirse para acá. Personalizar los mensajes. Yo nunca mando un mensaje que no sea personalizado. Manda mensajes siempre hablando a la persona solo para él o para ella. Por supuesto, utilizando su nombre. Que adapta la comunicación siempre a personas concretas. Y en el caso de contenido de valor, no vas a decir el nombre de la persona que lo van a ver, pero siempre intenta que el mensaje, cuando lo abran, los primeros 3,5 segundos de atención, diga, esto me interesa, sigo escuchando. También, evidentemente, como decimos siempre, medición y refinamiento. Vamos a ir ajustando. ¿Okay? Como un mecánico, no sé si habéis visto la película Fórmula 1, os recomiendo verla, la última de Brad Pitt, cómo los mecánicos ajustan hasta la temperatura de los neumáticos. O sea, todo tiene un ajuste. Si no hay medición y ajuste, no hay posibilidad de evolución. En la película, no me dan nada por recomendarla, pero como es buena, la recomiendo. Vais a ver cómo mejoran, dependiendo del pilotaje, los alerones de los coches para ajustarse a por dónde adelantan. Imagina hasta qué punto adelantar por el lugar, como dicen ellos, el lado sucio, el lado limpio. Cambiando los alerones también mejoras esa, de alguna forma, fuerza que te da el tener una buena tracción y una buena, evidentemente, también aerodinámica. Y por último, la evolución continua.
mirar, como hemos dicho, o estás creciendo o te estás caducando. Así que evoluciona. Mira mercados norteamericanos, asiáticos, qué están haciendo, cómo lo plantean, cómo lo enfocan. Aprendamos de los que lo hacen. Para ser el número 2, todos me habéis escuchado decir más de una vez que solo hay que hacer una cosa. Imitar al número 1. Imita al número 1. Para ser el 2, imita al número 1. En la película de Fórmula 1 también lo vais a descubrir. Fijaros qué animalada. Mejoras tu ROI un 760% cuando tienes un mercado especializado contra un mercado genérico. 760% de mayor ROI. No es una tontería. Un 63% de fidelización de esos clientes que van a ser prescriptores, un 42% de diferenciación y un 85% de que la gente esté dispuesta a pagar un precio premium por tus servicios. O sea, que no discutan tus honorarios. Genérico contra especializado. Creo que merece la pena replantearse si lo que estoy haciendo está en ese 760% de ROI mejorado o estoy siempre en modo supervivencia. Como siempre digo, como si tuvieras el agua al cuello. Estás aquí, respira, sube el agua. ¿Okay? Así funcionan los agentes inmobiliarios que no tienen sistemas. Importante, vital, siempre. Es mejor ser extraordinario para pocos que mediocre para muchos. ¿Ok? Deja de intentar abarcar a todo el mundo. Es mejor ser extraordinario para pocos y mediocre para muchos. Y quedaros con esta frase también que es importante. Estamos en el cuarto error, nos quedan 3 más. Que es, siempre vas a ser el villano en la historia de alguien. Así que no te preocupes por quedar bien con todo el mundo. Tú haz tu parte del trato y el resto que hagan lo que quieran. Recordad, el éxito realmente está en a la gente que quieras llegar, llegarle de forma impactante. Cuarto error, mal gestión del tiempo y la productividad. 40% del tiempo se pierde con la mala organización. El 70% de los profesionales no tiene conciencia de las distracciones frecuentes. Cuando te molesta necesitas 16 minutos para volver al estado de concentración que tenías antes. Y lógicamente, mucha gente que trabaja por su cuenta lo que no tiene es, lógicamente, cómo hacerlo. Simplemente va viendo a ver cómo se mueven las cosas. Mirad, la tecnología invasiva como el WhatsApp nos descentra. ¿Okay? Yo recomiendo que esas interrupciones constantes, estoy trabajando algo, suena un WhatsApp, lo miro, intentéis evitarlas. Dejar unos minutillos para, voy a dar los técnicos, no os preocupéis, para poder tener foco. Email antiguamente, ahora menos, sobre todo WhatsApp, ping, o redes sociales, nos desenfocan. Y he dicho antes, necesitas 16 minutos para volver al nivel de concentración que tenías cuando te molestaron o te distrajeron. El tema de la multitarea no funciona. El multitask es un mito. Olvidaros. Centrados en algo. La productividad aumenta un 40% cuando estás enfocado en algo y no en 40 cosas al mismo tiempo. Quizás las que pueden hacerlo son solo las mujeres. Los hombres, olvidaros. Y las mujeres también dar concentrados en menos tareas, aunque sí tenéis más capacidad que nosotros, pero os recomiendo que toméis el consejo de que el multitask fue un bulo en su momento, pero que ya no funciona. Y luego, lógicamente, el tema de la recuperación lenta. Recordar que cualquier distracción, como hemos dicho, son 16 minutos para volver a ese punto, pero hasta 23 minutos para estar completamente concentrado en lo que estabas. Así que no dejes que nada ni nadie te desenfoque porque te cuesta muy caro. ¿Cuánto? Un 32% de los prospectos se pierden porque estás distraído y no le llamas cuando debes llamarle. Más o menos una media de 5 ventas potenciales se pueden perder al mes por distracciones y atentos, casi el 80% de tu imagen se deteriora cuando no cumples tu palabra. Este es el coste de las distracciones. Cuidado que son muy caras. ¿Okay? Importante siempre utilizar la técnica del pomodoro. Pomodoro es este tomate que veis aquí. ¿Okay? Pues se llama pomodoro. Elige una actividad, por ejemplo, llamar a 5 clientes y dedícale un tiempo, 30 minutos. La siguiente, configura esos 30 a 25 minutos en ese temporizador y enfócate en ese tiempo. Puede ser, lógicamente, no puede ser un reloj de cocina, puede ser en tu móvil, pero importante el enfoque. Y luego, lógicamente, descansa. Cada 25 minutos, descansa 5. Levántate, ves a beber agua, tómate un café, estírate, pero muévete. Es importante que haya movilidad constante. Cuando no hay movilidad, evidentemente se pierden oportunidades. Estoy viendo que hay algunos comentarios en el chat, lo veremos todo al final. Y por último, repite estos ciclos 4 veces, ¿ok? 15, 30 minutos, 25 sería la media, recarga energías, vuelve otra vez y así hazlo de forma regular. El pomodoro, recordad que es una de las técnicas más conocidas, pero más eficaces. Así que investigar más sobre ella
Y recordad que se llama Pomodoro porque tiene que ver con esos relojes de cocina con forma de tomate. Bloques de tiempo. Agrupa tareas similares en el calendario y reduce el tiempo perdido en cambios de contexto. Voy a mandar un correo, voy a hacer una llamada. Un momento, estoy grabando un vídeo para una red social, me concentro en ese momento en ese vídeo. Bloques de tiempo. Es importante que tengamos esa focalización. Evidentemente, blinda ese espacio. Importante que tengas siempre blindado ese espacio para que no se te escape nada y las interrupciones se minimicen. Y por último, la estrategia. Siempre tenemos que tener una estrategia clara a la hora de manejarlo. Dedica tiempo los lunes para una cosa, los martes para otra, los viernes para otra. Por ejemplo, el viernes puede ser un buen momento para evaluar resultados porque es teóricamente un día de menos efectividad y sobre todo en verano. Ejemplo rápido porque vamos cortos de tiempo. De 9 a 11, prospección y llamadas con la matriz de Eisenhower. Urgente, no urgente, importante y no importante. De 2 a 3, gestión de emails. Como lógicamente a esa hora la gente está comiendo, pues voy a ver los correos que tengo y los contesto. De 3:30 a 5, visitas con el tema de Pomodoro. ¿Okay? Pueden ser telefónicas, puede ser Zoom o puede ser lógicamente presenciales. Y los viernes de 5 a 6 hago revisión de resultados. Cómo ha funcionado la semana, ha sido mejor de lo que pensaba, pero de lo que pensaba voy a ir lógicamente a cambiar ciertas cosas. Conclusiones rápidas. Identifica las distracciones y bloquéalas. ¿Ok? La distracción debes eliminarla porque te está quitando mucho dinero, muchas oportunidades. Prioriza el método y el sistema que vas a utilizar. Recordar, la matriz de Eisenhower, urgente, no urgente, importante, no importante. ¿Ok? También implementa, como hemos comentado, la técnica Pomodoro. Y por último, mide y ajusta, mide, ajusta, mide, ajusta. Estamos en el quinto, nos quedan 2 más y es no saber manejar las objeciones. El 99% de la gente fracasa porque cuando le ponen una objeción se pone nervioso o nerviosa y no sabe responderlo. 90% del éxito es la preparación. Debe estar preparado para cualquier objeción. Y normalmente hay algunas que son clásicas o típicas. Por ejemplo, no tengo dinero o está fuera de precio. Bueno, eso se produce porque no has preguntado al principio cuál es su presupuesto. Si lo preguntas, no va a llegar a esta objeción nunca. Pero cuando llega es porque has hecho mal algo antes. Corrige desde el principio. No tengo tiempo. Evidentemente, lo mismo. Tienes que ver, antes de empezar a negociar, cuál es la predisposición de la persona y adaptarte. Adaptarte, evidentemente, a sus tiempos. Si dice que no tiene tiempo es porque no has entendido sus horarios, porque no sabes en qué trabaja, qué se dedica y, por lo tanto, cuál puede ser el mejor momento para hacer algún tipo de gestión. Otra gestión que me cuento es, no tengo prisa para vender, pero tú sí tienes prisa. Quizás en ese momento el cliente no esté preparado. Con el seguimiento seguro que encuentras el momento exacto en el que esté listo. Y por último, no necesito realmente un agente inmobiliario. Probablemente ahí es porque tú no le has explicado la diferencia entre hacer algo por tu cuenta y dejar de hacer lo que realmente es importante, que es tu profesión, y hacer algo que no necesitas. Pero he añadido una más, que es la quinta, que es no confían en ti. La confianza es la clave. Si no confían en ti, da igual lo que hagas. Van a buscar una excusa para dejarlo. Por eso lo primero que tienes que hacer es venderte tú. Vender tu capacidad de resolver problemas o cubrir necesidades. Cuando detectas el dolor, encuentras qué confort o placer le puedes aportar y qué energía le ahorras, estás cerrando el círculo. Es los ases de la venta. Si no tienes los ases, es muy probable que no ganes la partida. Por eso, recuerda, investigación. Siempre investiga a fondo las necesidades del cliente para que las objeciones se autorresuelvan. Ofrece alternativas. A lo que él te diga, ten una respuesta. Ante cada protesta, una propuesta. Valora el tiempo. Intenta lo que digas y lo que hagas que esté dentro de un tiempo controlado. Y por último, la confianza como base fundamental. ¿Cómo conseguimos esto? Escucha activa. Tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Tenemos que empatizar, que no es ser simpáticos, que también debemos serlo. Es ponernos en los zapatos de la persona. Ver realmente lo que le preocupa. Pero de verdad, no lo que nos dice. Es más importante a veces lo que no nos dice. Recapitular, recordar. Me has dicho que lo quieres así o así, o me has dicho que recapitula. Que la persona perciba y tú sepas que estés en lo correcto los dos. Y por último, soluciones concretas, al grano, no des vueltas. ¿Okay? Porque a veces vamos con demasiadas alternativas y la gente le gusta el número 3. 3 propuestas, 3 soluciones que pueda elegir, pero siempre
cosas concretas y centradas en sus necesidades, no en algo genérico, no en nada que sea un commodity. Recuerda, cierres alternativos, dobles silencios, utilizar la fuerza del silencio, preguntas algo y esperas que la persona evidentemente responde, en base a eso le dejas también pensar. Cierre imaginativo, sé creativo, creativa, de repente se va el tema por otro lado y recondúcelo. Y por último, el método SPIN, situación, problema, implicación. Tenemos que buscar siempre cuál es la situación, cuál es el problema y evidentemente cuál es la implicación. Y en base a eso vamos a dar una solución. ¿Okay? Vamos directamente ya, si os parece, a ejemplos de negociación rápidos. ¿Okay? Todo esto voy a dejar que lo leáis luego tranquilamente. Pero básicamente, solo el titular, precio, desconfianza e indecisión. Cuando estás en un punto de indecisión es que no has argumentado de forma correcta lo que tienes que decir para que la persona sienta que cualquier cosa que tú le propongas está basada en una persona profesional. Y por supuesto siempre planifica respuesta a las 5 objeciones más habituales. Trabaja técnicas de persuasión. A quien me pida por privado le mandaré el libro Persuasión de Robert Cialdini. Analiza y registra todo lo que pasa y cada objeción recuerda que es un paso hacia la venta. Yo las objeciones no les temo. Lo que temo son las objeciones ocultas. Recta final, estamos en el 6, no invertir en marketing y en tecnología. Tienes que invertir en tecnología, tienes que invertir en formaciones relacionadas con la tecnología, con herramientas. El 75% de los agentes, evidentemente, no entiende que los compradores siempre están consultando Internet. Casi el 80% consultan Internet, hasta 7 consultas distintas mínimas. ¿Okay? Y toman decisiones basadas en la presencia de la persona, en este caso de la gente, en Internet, si es sólida o no es sólida. Y lógicamente tus redes sociales. Te van a buscar y si tienes una foto en bañador en la playa, bueno, pues fenomenal, pero a lo mejor eso no genera la confianza que necesitas. ¿Okay? Fijaros, este gráfico, 40% de las ventas son más rápidas cuando eres una persona con una presencia sólida en medios digitales. 3,5 de los leads se multiplican, evidentemente, cuando tienes una estrategia de marketing clara, y el 68% de los clientes llegan por visibilidad. Para eso, recordar siempre utilizar keywords, palabras clave locales, utilizar también contenido valioso para ese perfil de personas y, por último, si tenéis una página web, que sea un sistema web optimizado para, evidentemente, no solo ordenadores, sino también para teléfonos móviles. Importante, publicidad segmentada y el email marketing personalizado. Mucha gente dice que el email está muerto. Bueno, quizás está muerto para algunas cosas, pero sigue siendo algo que vemos y por tanto mantiene viva tu imagen. Así que os recomiendo que el email marketing no lo dejéis de trabajar porque tiene su efecto. Muy poco, 6% de media apertura, pero ese 6% puede ser muy rentable a medio. ¿Okay? Recordar, CRM inmobiliario, chatbots inteligentes que estén trabajando para ti 24 horas respondiendo a preguntas de manera constante y, por supuesto, trabajemos las automatizaciones. ¿Okay? Recordar que los chatbots nos van a ayudar mucho, por ejemplo, para poder responder a preguntas a cualquier hora del día o de la noche. Pero tecnologías como los recorridos 3D, los tours virtuales, los vídeos profesionales, los drones, todo eso que ya sabéis más que de sobra, evidentemente van a marcar la gran diferencia. Muchos diréis, ya, muchos lo hacen, ya, pero tú no eres uno. Tú eres único o única. Eres simplemente el que marca la diferencia. Con tecnología similar, pero con una presentación distinta. Lo que comentamos, evalúa situaciones, implementa estrategias, mide y optimiza. Siempre esto. Y ya en la recta final vamos a la séptima, que sería... Esta es la sexta, voy a la séptima. Se ha repetido la sexta. Aquí vamos a la séptima. Que sería cómo vamos a mejorar el desempeño. ¿Cómo mejoras el desempeño? Pues de una forma muy sencilla. Y es básicamente identificando fallos en ese proceso comercial y poniéndolos sobre papel o una pizarra. Evidentemente, qué obstáculos te están impidiendo conseguirlo y, sobre todo, fortalezas y debilidades. Yo creo que hay un tema muy importante que tenéis que tener siempre presente, que es el tema de estrategias paso a paso. Y voy a daros la recta final. En los 5 minutos que me quedan, creo que voy a cumplir con el objetivo. Primero, análisis interno y externo. ¿Cómo es tu entorno? ¿Estás rodeado de profesionales? ¿Estás rodeado de gente mediocre? ¿Tienes gente interesante a tu alrededor? ¿O gente simplemente que ocupa un espacio físico? Define claramente, como hemos dicho,
cuál va a ser tu objetivo a partir de ahora, diseña actividades clave en las ventas, puede ser, como decimos, cualquier tipo de acción que te dé a conocer, y por supuesto gestiona con prioridad cada acción que hagas. Cuando no tienes prioridades, el tiempo se gestiona solo, y cuando se gestiona solo, te aseguro que es muy complicado poder sacar partido. Y por último, siempre sistemas. Recordar lo que os digo, yo no creo en los objetivos ni las metas, creo en los sistemas. ¿Ok? El SMART es muy conocido, por eso voy a pasar rápido. Metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. ¿Ok? Método SMART es viejo, pero sigue funcionando muy bien. Y por supuesto, siempre, como decimos, revisión constante. Recta final, ya estamos terminando. Conclusiones. La acción consistente es la que define el éxito. No de vez en cuando, todos los días, de forma regular. Primer día del resto de tu vida puede ser hoy, así que comienza hoy mismo y mide para crecer. Si no mides, no puedes crecer. Así que, una vez más, voy a dar las gracias a los patrocinadores, Tu Solución Hipotecaria, eRealty, Garantía Ya, HH Capital y UXE. Y antes de abrir preguntas, deciros que la semana que viene tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Elena Lafuente. Será el 9 de julio, pone junio, julio, a las 8 hora española. Tendremos una formación exclusiva con una de las cofundadoras de Aproperties, que nos hablará de la exclusiva. Un título tan sugerente como La exclusiva empieza en ti. Eso será el próximo miércoles 9 de julio, que no junio, a las 8 de la noche de la española. Vais a poder encontrar en las redes sociales el acceso, pero si alguien quiere coger el código QR, ahí lo tenéis disponible. Así que hasta aquí hemos llegado.